Muy buenos días, los saluda Fernando Aguinaga desde la 103.5 FM Radio La Ciudadana. Ausentado por motivos de salud hace unas semanas atrás, volvemos nuevamente a este horario que nos marca un momento para poder generar información y poder ingresar a sus hogares a través de esta emisora, la 103.5 FM Radio La Ciudadana, y a través de este programa Zona Libre. La Argentina nuevamente está marcada en la historia consecutivamente por profundas desigualdades económicas, sociales, pero en general se enfrenta a complejos desafíos en lo que es la aceptación de los fallos judiciales, especialmente cuando estos apuntan al tema de la corrupción política. Lejos de significar un punto de cierre y de inauguración de una nueva etapa de estabilidad política, la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner despertó verdaderamente un tsunami en todas lo que son las fuerzas políticas más destacadas que quedaron inmersas en este gran embollo que es la condena de la ex vicepresidenta, expresidenta, ex senadora, y ha motivado una especie de atmósfera de perdón mutuo y de reconciliación dentro del panperonismo que venía fracturado desde hace unos años. Es así como, en gran medida, por las decisiones de Cristina Fernández de Kirchner, hoy vemos y hemos visto cómo se vuelve a unir el Partido Justicialista, en las cuales las figuras que estaban separadas, que estaban dispersas, vuelven a escuchar esa unidad que se necesitaba para poder enfrentar a este fracasado gobierno de Javier Milei, lo cual nos está dando lo que es la confirmación del hundimiento de un proceso, de un sistema político establecido por un gobernante que entiende que es gobernar como amigo y enemigo. Y estamos asistiendo nuevamente, como decimos siempre, a un fracaso múltiple del gobierno de Javier Milei. Hablamos, como siempre lo decimos, del fracaso conceptual, de un fracaso económico, de un fracaso social y de un fracaso político. Pero en esta oportunidad hablamos de un fracaso político, sea manejado por los espacios que sean manejados. Pero nos damos cuenta que en esta Argentina existe la contradicción entre la justicia eficaz y la indiferencia provocada por años de impunidad y desilusión, que se expresa en múltiples formas en nuestra sociedad, sobre todo la relación entre los medios y la percepción pública. Y nos damos cuenta cómo si existe justicia para un determinado espacio político y la persecución política de una determinada líder política del espacio y de otros líderes, la justicia se hace la desentendida. Y hablamos específicamente de líderes como Mauricio Macri, con causas abiertas, sostenidas y cerradas en su momento para que pudiera asumir como presidente de la República. Y hablamos del actual presidente Javier Milei con causas en investigación que tratan de cerrarse a medida y a fuerza, como fuera, para evitar un tsunami que pueda arrasar con esta mentira, con esta falacia. Tenemos que reconocer que la unidad es el único anticuerpo para tratar de evitar que el accionar del denominado partido judicial siga causando estragos dentro de lo que es el peronismo. Y entendemos y comprendemos que se vivieron momentos difíciles y se viven momentos difíciles, porque así como persiguen determinados espacios políticos amparados en una justicia ineficaz, que ha generado desilusión e impunidad en diversos espacios y direccionada siempre para determinados lugares, somos conscientes que cada vez
la corrupción ha socavado desde hace décadas la confianza en lo que son las instituciones y profundizado lo que es las brechas sociales. Con lo cual, desde este espacio, creemos conscientemente que debe haber una investigación y que debió haber una investigación concreta y concisa, pero no bajo los métodos de los cuales esta justicia ha creado lo que es una desigualdad. Pero en el contexto de la sentencia condenatoria contra un político corrupto, es recibida como una mezcla de alivio y de escepticismo, por un lado. Pero por otro lado genera una esperanza tangible, la posibilidad de que el sistema judicial, a pesar de sus falencias, pueda hacer efectivamente rendir cuentas a quienes abusan del poder. Pero lamentablemente, en esta oportunidad, no es equilibrada. La justicia no hizo justicia. Porque si así juzgan a Cristina Fernández de Kirchner, también deberían juzgar a Mauricio Macri y al actual presidente Javier Milei. Y es así como se abre una nueva etapa de esta historia de no acabar, de la contradicción entre lo que es la justicia eficaz y la indiferencia provocada por años de esta justicia hacia determinados sectores políticos que generan impunidad y desilusión a la sociedad. Entonces comprendamos, porque análisis político han hecho en esta semana cualquier cantidad de espacios, de medios de comunicación, de analistas políticos y de personas del medio que tratan de analizar con una polarización y con una segmentación, tratando de creer que muchos son santos. Por poco más si son santos canonizados. Y la canonización no existe en la política. Porque si vemos de un lado, si existió corrupción, que vaya presa. Pero así como Cristina Fernández de Kirchner va presa, tendrían que ir muchísimos otros presos, porque no se entiende cómo es que algunos políticos pueden volverse multimillonarios de la noche a la mañana entrando a la función pública. Y no te hablo de los empleados públicos, te hablo de los que tienen la decisión y la virome, como decían, o el bastón de mariscal en determinados lugares, espacios políticos nacionales, provinciales y municipales, que cuando entran pobres salen multimillonarios. Y entonces la sociedad sigue acrecentando lo que es esa desilusión, porque el verso es hermoso, la palabra es hermosa, el micrófono y el estar cerca de lo que es el fuego del poder que nosotros llamamos, lo que es estar en la gestión, en la conducción, te genera ciertos intereses y beneficios. Esos beneficios que el común denominador del pueblo no los vive y los vive muchas veces con desilusión. Porque tenemos que pensar en qué enfoque queremos darle a esta nación, a esta justicia que no es justicia. Justicia para los ricos, injusticia para los pobres. Justicia para aquellos que son amigos de los jueces. Y la falta de justicia para aquellos que están en la vereda enfrente. Porque siempre la justicia no ha sido justicia en este país. Y muchas veces se ha hablado de corrupción, dependiendo del lugar que se vea y cómo se analice. Pero entonces el pueblo sigue estando en el medio. Y vemos los opinólogos, y no hablo de opinólogos de aquellos que están en los medios de comunicación, que es su función. ¿Qué es su función? Opinar, analizar, sino de aquellos políticos que de la noche a la mañana se volvieron multimillonarios, que no viven la realidad, que opinan cuando tienen un pasado sucio, un pasado que no lo pueden decir, que no pueden exponer su vida pública y decir es esto, es aquello, es por acá, es por allá, pero que tienen un puñado de obsecuentes que son como los caballos con anteojeras, que no pueden caminar por su propia decisión, sino que son arreados siempre por alguien, lamentablemente. Y existen los otros, los especuladores, que un día están en un lugar y el día de mañana están en otro, y así consecutivamente como soplar el viento. A eso le llamamos veletas. Y hay otros que tratan de ponerse y ayornarse de acuerdo a cómo sople el viento o el calor queme. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿la sociedad qué quiere? ¿El pueblo qué quiere?
Porque no podemos hablar de sociedad cuando la sociedad no está instruida muchas veces para poder analizar con realidad cuál es el dirigente, la capacidad, la idoneidad que tiene que tener para poder dirigir los designios de esta nación, de esta provincia y de esta localidad en particular. Es real, nos falta mucho, nos falta cualquier cantidad de desarrollo en determinados lugares, pero por sobre todas las cosas necesitamos gente que esté idónea, capacitada, que tenga la moral y que tenga sobre todo esa historia que pueda generar que la gente sienta esa confianza que se ha perdido durante muchísimo tiempo y muchísimos años. Esa devolución que tiene que haber dentro de lo que es la administración pública, aquellos que te designan, aquellos que son designados y aquellos que tienen el poder para poder lograr que el pueblo pueda estar mejor. Pero vamos a volver a nuestro programa. Y en nuestro programa queremos informarles a ustedes para que ustedes tomen la decisión correcta en el momento adecuado. Pero por sobre todas las cosas, el resultado que lo que quiera y que lo que designe la gente de a pie. Y por sobre todas las cosas, que la gente no se acostumbre a la noticia de un nuevo escándalo y a la capacidad de sorpresa e indignación, que disminuye lo que es el tema de la resignación, porque nos empezamos a dar cuenta de que la gente se resigna y siempre elegimos el peor porque el que estuvo no estuvo a la altura de las circunstancias y no nos contuvo como sociedad. Y nosotros sí podemos opinar porque nosotros no tenemos cargo político. Y nosotros sí podemos decirle a la sociedad porque nosotros queremos que ustedes puedan tener la capacidad de análisis con todas las fichas puestas y con todas las cartas expuestas para que ustedes tomen la decisión correcta. No hacemos streaming, no hacemos noticia falaz, no pegamos bajo la línea de flotación, no hablamos de la miseria de las personas, hablamos de política y no de politiquería. Pero sí queremos estar en los momentos en los cuales se tienen que tomar decisiones para que el pueblo esté unido y pueda tener esa capacidad y esa mejor oportunidad para ellos y para nosotros, para todos nosotros, una mejor calidad de vida. Y para las futuras generaciones que van a venir. Entonces, tenemos que soñar con gente capaz. No con el que nos vende pescado podrido, con el que nos ilusiona y después se vende por 2 monedas. Vuelvo a repetir, muchos entran pobres y salen millonarios, pero la sociedad los avala. Se acostumbra a esa noticia, se acostumbra a ver esa figura y nuevamente vuelvo a repetir, la capacidad de sorpresa y de indignación disminuye. Tanto es así que se transforma la indignación en resignación. Y entonces salimos y, perdón la palabra, puteamos a todo lo que pueda haber en un espacio político, sea del tinte político que sea. Pero la resignación no puede ser. Tenemos que tener esa capacidad de sorpresa que pueda movernos para poder salir a reclamar en el momento que tenemos que salir a reclamar. Porque si no hay justicia, y una justicia equilibrada, entonces no hay sociedad y no hay oportunidad para aquellos que no tienen o que no están al lado del poder. ¿Por qué? Si no siempre el ladrón te la va a dibujar de santo y al santo lo van a dibujar de ladrón. En política no hay santos ni ladrones. En política solamente hay la capacidad de poder generar transformación y de saber administrar lo que es el heraldo público, generar lo que es esa transformación que la sociedad demanda acá y en cualquier parte del mundo. En concreto, pudimos generar esa transformación, pero hoy estamos nuevamente ante un fracaso múltiple. Un fracaso múltiple de un líder que se junta
con las terceras y cuartas líneas a nivel internacional para poder generar y decir que está en los mejores lugares y simplemente estamos en un escenario polarizado, que nos genera esa ambigüedad, eso que nos falta algo. Y es así como vemos cómo la imagen de un gobierno que polariza, que tensa los hilos y que siempre está con ese lenguaje bárbaro, con ese lenguaje del insulto, en donde las clases sociales se cansan en un momento y en ese constante ataque. Entonces, nos preguntamos, ¿la corrupción está generalizada? Esa respuesta la tienen ustedes. Y esa respuesta la tienen ustedes cada vez que van a una elección, como vamos a ir en la provincia de Buenos Aires pronto, como vamos a ir en General Rodríguez pronto. Pero depende de ustedes la capacidad y la idoneidad que tengan para poder elegir y saber elegir y no escuchar los cantos de sirena que muchos vienen en épocas electorales, se disfrazan de corderos y después salen los lobos. Acuérdate cuando votes, acá o en cualquier parte de la Argentina, cuando pegaron a los abuelos, cuando les pegaron a aquellos ancianos, adultos mayores, que el día de mañana vas a ser vos y alguien va a tener que salir a reclamar por ti. Porque cuando vos eres joven, te escuchan, pero cuando pasas a la reserva y eres un adulto mayor, simplemente eres ignorado. Y esos políticos que hoy ignoran a los adultos mayores salen con una fuerza como si el adulto mayor ya no existiera, como si la falta de capacidad e idoneidad de poder dirigir esta nación se reflejara simplemente en el golpe o en la administración fuerte de la violencia por parte de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas policiales, golpeando al más indefenso. Ese indefenso que sale y que somos expectantes, de todo, de todas las miserias, cuando vemos miércoles a miércoles cómo las fuerzas policiales gasean y le pegan a los adultos mayores. Es como que estamos frente a un ring y que sabemos que el miércoles puede pasar algo y como que somos indiferentes. Pero somos también indiferentes cuando vemos que hay una parte de la justicia que no es justa. Y vuelvo a redundar, ser no justo o ser justo depende de la idoneidad y la capacidad de las personas que administran la justicia. Y en la historia argentina hay un fracaso en eso. Hay un fracaso en el tema justicia. Entonces, siempre tenemos una desilusión de parte de los fallos judiciales y de la justicia que administran en esta nación. Porque siempre estamos en contra. Porque siempre deja un sabor a algo de fracaso. Entonces, tenemos que dejar que este país esté marcado a través de la historia por las profundas desigualdades sociales, económicas y sobre todas las cosas, esto más complejo que son los desafíos de aceptar lo que son los fallos judiciales. Pero para poder aceptar los fallos judiciales necesitamos hombres y mujeres capaces de administrar justicia y que sean idóneos. No mequetrefes. Entonces, hoy volvemos a ese punto. ¿Es justo lo que están haciendo en este momento? Quizás sí, quizá no. Ustedes son los que hacen el análisis, nosotros simplemente informamos. Pero como existe lo que es el análisis de querer y decir y de medir qué impacto puede haber, hoy este gobierno existe una preocupación por el acto de impacto internacional con respecto a la condena de Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández de Kirchner, que fue presidenta constitucional de la República Argentina y candidata en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Entonces, una de las preguntas que nos tenemos que hacer es,
¿Es justicia lo que se hizo? ¿Por qué la justicia se abalanza? ¿O por qué la justicia espera los momentos determinados para poder agradar a un determinado espacio político o a un determinado gobierno de turno? Siempre hizo lo mismo. Eso no es justicia. Vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Zona Libre y agradecerle a cada uno de ustedes que están escuchándonos detrás del otro lado, detrás de las diferentes plataformas digitales que nos están viendo, y decirles un feliz Día del Padre, un feliz Día del Padre que se celebra hoy en la República Argentina, recordando a aquellos hombres que cuidan sus hogares y aquellos que dan el día a día para poder lograr tener su familia contenida. Esa es la figura del padre, no solamente en la República Argentina, sino en diferentes países que vamos a estar hablando, dónde se celebra, cómo se celebra y por qué se celebra y por qué es el Día del Padre. El Día del Padre se celebra acá en la República Argentina el 15 de junio, que coincide con el tercer domingo de junio, y este día se dedica a homenajear a todas las figuras paternas. Es así que queremos rendirles un homenaje a aquellos padres, tanto de la República Argentina como de América Latina, en donde se celebran, o en todos los países en donde se celebra el Día del Padre. Así que vamos a una pausa y volvemos con nuestro programa Zona Libre. Todavía no me corten los micrófonos, por favor. Vamos a una pausa y volvemos.